Hola, nosotros somos estudiantes de fisiología, hablaremos de la importancia del cobre en el cuerpo humano y las consecuencias de su déficit y exceso. Buenos días, Sana. Alf, sigue. Hoy vamos a hablar sobre el cobre. Estudiaremos aquí. Las principales funciones del cobre están en las reacciones que catalizan las cuproenzimas o enzimas que contienen cobre. ¿Dónde podremos encontrar cobre? En los cables. Jajajaja. No, ¿en qué alimentos lo podemos encontrar? Debemos ir de compras. El cobre lo podemos encontrar en mariscos, frutos secos como las almendras, maní, legumbres, en las vísceras, y hasta en el chocolate de puro cacao. ¿Pero para qué sirve el cobre en el organismo? El cobre es un oligoelemento responsable de procesos metabólicos, de la producción de hemoglobina y la formación de tejido conectivo. ¿Cuánto cobre necesitamos en nuestra dieta? De cobre el ser humano necesita menos de 2 miligramos diarios, una cantidad tan pequeña que es poco probable que una dieta no la contenga. ¿Qué sucede cuando no se consume la cantidad necesaria de cobre? Los síntomas más frecuentes de deficiencia de cobre se encuentran asociados con la deficiencia de hierro. Anemia, neutropenia, bajo recuento de glóbulos blancos, fatiga, fracturas, aunque es uno de los pocos minerales que pueden encontrarse en la naturaleza en estado nativo, es decir sin combinar con otros elementos. Su símbolo es Cu y su número atómico 29. Pero el cobre es uno de los principales oligoelementos que participan en la síntesis de hierro, para que éste se fije a la hemoglobina. Dado esto, si haya hierro suficiente en el organismo, si no hay suficiente cobre para sintetizar, se producirá anemia. Pero estas anemias se producen sobre todo en niños con malnutrición. Mira, aquí puedes ver un eritrocito glóbulo normal, con su coloración roja dada por la hemoglobina. Este es un eritrocito con baja fijación de hierro a la hemoglobina, por esto su coloración es más clara, y dado esto hay menos glóbulos rojos que transporten oxígeno. La ceruloplasmina, también llamada ferroxidasa 1, es una glicoproteína que contiene 7 átomos de cobre por molécula. Esta cataliza la oxidación del hierro ferroso y está presente en el transporte del hierro en el tubo digestivo y sus depósitos a la médula ósea, y se sintetiza la hemoglobina. Es necesario para la formación y mantenimiento de la mielina por su cantidad de fosfolípidos. La síntesis de estos requiere de la citocromo C oxidasa, enzima que contiene cobre. Esta enzima participa en la cadena de transporte de electrones, por esto reduce el oxígeno para formar agua, y así permite la formación de ATP. Es por esto que en el déficit de cobre se produce una pobre mielinización, necrosis de los tejidos neurales y ataxia neonatal. La dopamina beta-hidroxilasa es una enzima que contiene cobre y cataliza la conversión de dopamina en norepinefrina en el cerebro, fundamentalmente en la sustancia gris. ¿Cuál es la función del cobre en la formación del tejido conectivo? Yo sé que el cobre forma parte de varias enzimas del sistema aminooxidasa, pero ¿qué implica esto? Lo que pasa es que su actividad se incrementa cuando existe un aumento de la síntesis y deposición del tejido conectivo, como sucede en la fibrosis hepática, en la insuficiencia cardíaca congestiva, y el hipertiroidismo y crecimiento. Sí, claro. La lisiloxidasa es una aminooxidasa que determina la formación de lisina para la síntesis de elastina y colágeno. Exacto, tejido conectivo como hueso, dientes, vasos sanguíneos, piel o pulmón. Vamos, te invito a pasear. Otras funciones que conozco del cobre, es que existen varias cuproenzimas en diferentes células del organismo. La diaminooxidasa inactiva la histamina, en el intestino delgado con la disminución de la secreción ácida. Sí, pero no solo en el intestino delgado, sino también en todo el organismo relacionado con las reacciones alérgicas. Tomémonos una gaseosa. La tirosinasa es otra cuproenzima fundamental para la síntesis de melanina. Esta enzima cataliza la conversión de tirosina a dopamina y la oxidación de dopamina a dopaquinona, pasos necesarios para la síntesis de melanina. Enfermedad genética recesiva ligada al sexo, en la que existe un defecto en el transporte de cobre por la placenta y una alteración en la absorción intestinal de este mineral.
Esta enfermedad se caracteriza por el déficit de las cuproenzimas, lisiloxidasa, tirosina, dopamina beta-hidroxilasa, citocromoxidasa y superóxido dismutasa. Los síntomas son espolones óseos, cabello frágil y ensortijado, dificultades alimentarias, irritabilidad, falta de tono muscular y flacidez, que es la hipotonía. El tratamiento solo ayuda si se inicia muy temprano en el curso de la enfermedad. Se han utilizado inyecciones de cobre dentro de una vena o debajo de la piel. La enfermedad de Wilson es un trastorno hereditario que cursa con una disminución de la excreción biliar de cobre y origina una acumulación progresiva de este metal en prácticamente todos los tejidos del organismo, especialmente en el hígado, el cerebro, la córnea y los riñones. La enfermedad se desarrolla porque la persona recibe genes alterados de ambos padres. Las personas con un gen alterado nunca presentarán los síntomas y no necesitan tratamiento. El gen de la enfermedad de Wilson se encuentra en el cromosoma 13 y se denomina ATP7B. Varias mutaciones diferentes de este gen pueden causar la misma afección. Los síntomas son piel amarilla, color amarillo de la esclerótica del ojo, la llamada ictericia, distensión abdominal, postura anormal de brazos y piernas, e hiperpigmentación. Se evalúa la orina para determinar la cantidad de cobre presente. Este examen se utiliza para determinar la enfermedad de Wilson, una condición algunas veces mortal. Es necesario realizarlo porque, como hemos visto en esta enfermedad, el exceso de cobre daña el hígado y, a la larga, a los ojos y el cerebro. El cobre también está presente en la síntesis de melanina. Entonces, ¿cómo afecta la carencia de cobre en la piel? El vitiligo es una de las patologías en la cual la carencia de cobre hace que se presenten hipopigmentaciones en la piel, dado por la falta de síntesis de melanina por la tiroxina. ¿Cómo se da este proceso? La tirosina se requiere de cobre para la oxidación de la tirosina a dopa. El cobre debe ser transportado en los melanocitos y los melanosomas para su función. El cobre requiere la presencia de ácido pantoténico para ser absorbido. La pava ayuda en la utilización del ácido pantoténico para la melanina. La investigación clínica muestra que muchos pacientes con vitiligo tienen niveles anormalmente bajos de cobre. Estas son las características más comunes. Para reconocer el vitiligo, los parches de coloración más clara. El vitiligo es difícil de tratar, y dentro de las opciones de tratamiento iniciales están las siguientes. Fototerapia, un procedimiento en el cual la piel se expone cuidadosamente a la luz ultravioleta. Los fármacos tópicos pueden ser cremas o ungüentos corticosteroides, cremas o ungüentos inmunodepresores. Es importante recordar que la piel despigmentada está en mayor riesgo del daño causado por el sol. Por esto se debe usar constantemente bloqueador o filtro solar de amplio espectro, UV y UV, con FPS alto y utilizar protección adecuada contra la exposición al sol. Vamos a casa y continuamos. Ok. Después de nuestra investigación, nos dimos cuenta que el cobre está presente en casi todas las reacciones químicas del cuerpo humano. Pero recuerda, que no está de forma directa, sino indirecta, se presenta como cuproenzima.